Bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar sobre introducción a la robótica. Vamos a hablar sobre nomenclatura y algunos conceptos iniciales. La robótica es una disciplina científica que aborda la investigación y el desarrollo de una clase particular de sistemas mecánicos denominados robots, diseñados para realizar una amplia variedad de aplicaciones industriales, científicas, domésticas y comerciales. La robótica es un campo relativamente nuevo que cruza las fronteras tradicionales de la ingeniería. Para entender la complejidad de los robots y sus aplicaciones, se requiere del conocimiento de ingeniería eléctrica, mecánica, ciencias de la computación y matemáticas, entre otras. Si observas, la base de la robótica es la misma base de la mecatrónica. Entre estos se encuentran como base la computación, el control, la electrónica y la mecánica. Hay campos que se cruzan entre estos, como en la computación y el control, donde nace el control digital o las técnicas de control digital. Entre el control y la electrónica nace el diseño de circuitos de control. Entre la electrónica y la mecánica se encuentra el desarrollo de la electromecánica, mientras que la combinación de la computación y la mecánica da origen a los sistemas de diseño y manufactura por computadora. Bueno, todo esto forma lo que viene siendo la mecatrónica. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la robótica? La robótica es parte de la mecatrónica. La robótica es una especialidad que se encarga del diseño, construcción, programación, optimización y reingeniería de robots. Con respecto a los sistemas mecatrónicos y los robots, entonces, ¿cuál es la diferencia si se parecen tanto? Bueno, un robot es un sistema mecatrónico, pero no todo sistema mecatrónico es un robot. Como ejemplo, tenemos una lavadora. Es un sistema donde se combina la electrónica, la mecánica, la computación y el control. Sin embargo, aunque la lavadora puede tener diferentes programas de lavado, que así es como le llaman, en realidad lo único que hace es ajustar velocidad e intensidad de lavado según lo que se trate en la carga. Es decir, la lavadora sigue siendo una lavadora. Esa es su única función. En el caso de un robot, el robot es multifuncional y reprogramable. Si tú le cambias la herramienta al robot y le cambias el programa, automáticamente te puede hacer una función diferente cada que hagas un cambio de herramienta y programa. El término robot se origina en la literatura de ciencia ficción. Este término viene de la palabra checa robota y significa trabajo forzado. Se introduce por primera vez por el dramaturgo Karel Čapek en 1921 en su novela Rossum Universal Robots. El robot se concibe como una máquina que sustituye a los seres humanos para ejecutar tareas sin descanso. Sin embargo, estos robots, estos esclavos, se rebelan y terminan matando a toda la humanidad. El robot, en nuestros tiempos, ha sido llevado de la literatura al cine de ciencia ficción. Podemos encontrar varias películas y series de ciencia ficción en donde se sigue conceptualizando el robot con la forma de un humanoide. El robot que ha tenido mayor progreso y mayor evolución ha sido el robot de tipo manipulador, el cual es un brazo mecánico fijo en su lugar de trabajo que se encuentra controlado de forma electrónica por medio de una computadora. ¿Cuál sería la diferencia del robot fijo al robot móvil? Bueno, pues precisamente los robots móviles se pueden mover en un entorno, en un ambiente y tienen diferentes tipos de locomoción. Entonces, en su clasificación podemos encontrar los robots aéreos, los robots submarinos, los robots terrestres y entre los terrestres podemos encontrar los robots con piernas y los robots con llantas, entre otros. En el caso del robot manipulador existe una definición mundialmente aceptada, la ISO 8373. Con esta definición lo que encontramos es que un robot es un manipulador multifuncional reprogramable diseñado para mover materiales, partes, herramientas o dispositivos especializados a través de movimientos programados para la ejecución de una variedad de tareas. Entre algunas de las aplicaciones que podemos encontrar para los manipuladores está, por ejemplo, en la robótica médica, la cirugía o los robots para rehabilitación.
En el área de servicio doméstico podemos encontrar brazos que ayudan a hacer tareas como preparar comida en la cocina. En el área de diseño y en el área de entretenimiento podemos encontrar los pequeños brazos ápticos que sirven para hacer interacción con entornos virtuales, aunque también se ha hecho algunas aplicaciones de hacer interacción con entornos remotos. En el caso de la robótica industrial, que les platicaba que es la que ha tenido mayor desarrollo, mayor financiamiento, obviamente por intereses económicos, bueno, pues podemos encontrar brazos dedicados a la pintura, a la soldadura, al ensamble de partes, etc. ¿Cuáles son las ventajas del uso de los robots en la industria? Bueno, automatizar una línea de producción con robots nos permite reducir los costos de manufactura, aumentar la precisión y productividad, incrementar la flexibilidad y mejorar las condiciones de trabajo para las personas, sobre todo cuando se trata de tareas aburridas, repetitivas o peligrosas para los humanos. Voy a hablar un poco sobre la nomenclatura utilizada en el robot industrial y algunos de los conceptos. Los manipuladores mecánicos o robots están compuestos de eslabones conectados por juntas para formar una cadena cinemática abierta, generalmente. ¿Cuáles son los eslabones? Los eslabones son los cuerpos sólidos que forman la estructura mecánica del robot. La junta, articulación o joint es el lugar donde se conectan dos eslabones y se produce un movimiento relativo entre ellos. Cuando estudiamos robótica de manipuladores, generalmente nos interesa solamente el estudio de dos tipos de juntas básicas o simples. La primera es la junta de revoluta, la cual es como una especie de bisagra y permite un giro relativo entre dos eslabones. En el caso de la junta prismática, es una que permite el movimiento en línea recta entre dos eslabones. En un diagrama cinemático tenemos que distinguir la junta del eslabón. En el caso de las juntas o los joints, tienen una figura para representarlas. Por ejemplo, la junta revoluta la podemos representar con un cilindro en el cual el eje principal o el eje concéntrico al cilindro viene siendo nuestro eje de rotación, nuestro eje de revolución. Y en el caso de la junta prismática, el eje es el que nos indica que se produce un movimiento relativo de desplazamiento entre dos cuerpos sólidos. En el eje de rotación del cilindro de la junta de revoluta, encontramos una variable que nos indica el desplazamiento relativo que hay entre los dos eslabones marcados con L1 y L2. En el caso de la junta prismática, tenemos una variable que nos indica el desplazamiento relativo entre los eslabones L1 y L2. Cuando estudiamos cinemática de manipuladores, acostumbramos mucho a utilizar variables teta, teta y ésima para la variable de junta de revoluta y variable de desplazamiento de iésimo para la variable de junta prismática. Sin embargo, es muy conveniente saber que cuando vamos a estudiar control de manipuladores, estas variables de junta son agrupadas en un vector para estudiar diferentes propiedades de control en un robot manipulador. ¿Qué son los grados de libertad? Bueno, los grados de libertad es el número de variables de junta necesarios para describir el estado del manipulador en cualquier momento. En el caso de los robots seriales, el número de juntas coincide con el número de grados de libertad. En el caso de los robots paralelos, esto no se cumple porque hay juntas activas y juntas pasivas, y el número de variables necesarios para describir el estado de un robot paralelo difiere de la cantidad de número de juntas. Típicamente, un robot debe de poseer al menos 6 grados de libertad independientes, 3 para resolver el problema de posicionamiento y 3 para resolver el problema de orientación de la herramienta de trabajo. Con menos de 6 grados de libertad, el brazo no puede alcanzar cualquier punto en el espacio de trabajo con una orientación arbitraria. ¿Y qué es el espacio de trabajo del manipulador? Es el volumen total recorrido por el extremo del robot
cuando éste ejecuta todos sus movimientos posibles. Como podemos ver aquí en estos esquemas, estamos ejemplificando que el robot se ha movido en todas las configuraciones posibles y todos aquellos puntos que está tocando forman cierto volumen, le dan cierta figura al volumen del espacio de trabajo. Cuando necesitamos restringir la orientación de la herramienta para que realice una tarea en específico, aparece un concepto que se le conoce como espacio de trabajo diestro. Entonces, el espacio de trabajo diestro es un subconjunto del espacio de trabajo total o del espacio de trabajo alcanzable. Es cuando ya le ponemos una restricción de orientación a la herramienta. Entonces van a ser todos aquellos puntos que son alcanzables con esta restricción, con esta orientación. ¿Qué es un robot redundante? Bueno, el concepto de redundancia cinemática tiene que ver con la dimensión que tiene el espacio de trabajo y la dimensión que tiene el vector donde agrupamos las variables de junta. En el caso de un robot planar de 2 grados de libertad, tenemos 2 variables de junta, entonces la dimensión del vector de posiciones articulares es 2. Y en el caso de la dimensión del espacio de la tarea también es 2, porque para alcanzar un punto en un plano necesitamos 2 coordenadas. Cuando a un robot manipulador le agregas otro eslabón y por ende otra articulación, por ejemplo como en el caso del dibujo que tenemos aquí que estoy señalando con el mouse, tenemos un robot cuyas variables de junta se agrupan ahora en un vector de dimensión 3. Entonces la dimensión del espacio articular es 3 y la dimensión del espacio de tarea sigue siendo 2. Tenemos más articulaciones que las necesarias para alcanzar una dimensión en el espacio de tarea. ¿Y cuál es su principal aplicación? Bueno, su principal aplicación es la de evitar obstáculos. Al tener más eslabones y más articulaciones, te permite ejecutar diferentes tipos de tareas. Entre estas, pues evitar obstáculos que no sean tocados por los eslabones del manipulador. Si lo llevamos al concepto espacial, aquí tenemos el caso de un robot de 6 grados de libertad y otro robot de 7 grados de libertad. Tenemos un obstáculo aquí en el espacio de trabajo del robot y se quiere alcanzar este punto. Aquí lo más seguro es que para que el brazo con la herramienta final alcance este punto, el eslabón que estoy señalando con el mouse va a golpear con el obstáculo. Si nosotros tenemos un grado de libertad adicional, un eslabón adicional, entonces podemos ejecutar movimientos diferentes, movimientos más diestros. En este caso seguimos teniendo la misma barrera en el espacio de trabajo, pero ahora el robot es capaz de alcanzar esa posición esquivándolo al hacer movimientos más complejos. En este caso nos haría un arco que evita que uno de los eslabones toquen con el obstáculo que está en el espacio de trabajo. Tenemos otros dos conceptos, el concepto de exactitud y el concepto de repetibilidad. En el caso del concepto de la exactitud, tiene que ver con el modelo matemático que me predice dónde va a tocar el manipulador en el espacio con respecto a la posición real. En el caso de la repetibilidad, es la medida de qué tan cerca puede regresar el manipulador a un punto alcanzado con anterioridad. Para el caso de un consumidor, es más importante que el robot tenga una alta repetibilidad que una exactitud. Para el caso del desarrollador, importan ambas. Bueno, ¿por qué el de repetibilidad? Porque normalmente los robots trabajan varias horas haciendo una tarea muy repetitiva y bueno, pues se requiere garantizar que si va a fabricar varias piezas, todas las piezas del lote de la serie salgan con el mismo grado de precisión en su manufactura de partes. Y esto tiene que ver con que el robot sea capaz de regresar por un punto que ya pasó con anterioridad, sin tener que resetear y calibrar el robot. Un robot manipulador debe ser visto como todo un sistema, es decir, un sistema robótico. Es un sistema que no solamente contiene la serie de los eslabones mecánicos. Este brazo es solamente un componente de todo el sistema robótico, el cual consiste, además del brazo, de la fuente externa de poder, la herramienta colocada en el extremo del robot o efector final,
los sensores externos e internos y la interfaz con la computadora y el control por computadora. Incluso los programas que están almacenados deben ser considerados como parte de todo el sistema. Y aquí tenemos un esquema en el que se detalla, pues todas estas partes del robot. Algo muy importante para nosotros cuando manejamos un robot industrial es el uso del Touch Pendant, que viene siendo la interfaz hombre-máquina, es nuestra pantalla y nuestros botones, incluso botones de seguridad con los que podemos manipular, programar instrucciones en el robot y después hacer que éste las repita. Una parte muy importante del brazo viene siendo la muñeca del manipulador. Esta muñeca es un concepto en el cual se juntan en un mismo punto tres ejes de rotación que son perpendiculares entre sí. Y este sistema de muñeca me va a permitir controlar la orientación de la herramienta en el espacio de trabajo. Además de la muñeca, otra de las partes importantes en el brazo viene siendo la herramienta que se le coloca al extremo final del robot, conocido como end effector. Esta herramienta viene siendo la que hace todo el trabajo. Entre estas herramientas podríamos encontrar tal vez un taladro, un gripper, alguna ventosa o incluso una mano antropomórfica. En el caso de la morfología del robot, podemos encontrar dos tipos de configuraciones cinemáticas. Una es la configuración de cadena cinemática abierta y la otra es la cadena cinemática cerrada. ¿Cuál sería la diferencia o cómo los podemos distinguir? Si empezamos a dibujar los eslabones desde la base hasta el efector final, en el caso de la cadena cinemática abierta vamos a encontrar un solo camino para llegar desde la base al efector final. En el caso de una cadena cinemática cerrada o un robot paralelo, de la base al efector final vamos a encontrar más de un camino, como es el caso de esta ilustración, en donde tengo una especie de tres brazos paralelos sosteniendo la herramienta al mismo tiempo. Entonces, si yo hiciera un dibujo de un lazo para llegar de la base al efector final, en la cadena cinemática abierta me queda un lazo abierto y aquí puedo hacer varios lazos cerrados, es decir, más de un camino en donde encuentro un bucle entre sus partes. Aquí tengo un ejemplo de dos robots comerciales que tienen estas dos configuraciones cinemáticas. En el lado izquierdo podemos encontrar un robot con cadena cinemática abierta de la marca BB y también de la marca BB del lado derecho podemos encontrar un robot de cadena cinemática cerrada conocido como robot paralelo. Entre las configuraciones cinemáticas más comunes que hay para el robot serial podemos encontrar el robot cartesiano, el escara, el cilíndrico, el esférico, el articulado de revoluta o antropomórfico y a continuación veremos sus características. El caso del robot cartesiano es un robot en el cual sus primeras tres juntas son prismáticas y las variables de junta están relacionados directamente con las coordenadas cartesianas del extremo del robot. Este robot es útil para labores de ensamblaje y operaciones en un plano pick and place. Podemos encontrar aquí un ejemplo, un robot Adept Python que es de configuración cartesiana. Aquí podemos encontrar un diagrama cinemático muy común para este robot y podemos encontrar también aquí una figura donde se muestra el espacio de trabajo, que es una especie de prisma. El robot escara se compone por dos articulaciones de revoluta y una prismática, en el cual todos los ejes están alineados o son paralelos entre sí. Aquí por ejemplo observamos el diagrama cinemático en el cual tenemos una rotación en la base y luego una rotación en el codo y luego un movimiento prismático en el efector final. Su espacio de trabajo sería algo como lo que vemos en la figura de la derecha. En el caso del robot cilíndrico es un robot que está formado por una junta revoluta y dos prismáticas. Si vemos el diagrama cinemático que se muestra aquí en esta figura del centro, tenemos una revoluta en la base y luego una junta prismática que me permitiría cargar el último eslabón y luego tenemos una junta prismática. El espacio de trabajo sería como el que se muestra en la figura del lado derecho.
El caso del robot esférico es un robot que se forma por dos juntas de revoluta y una prismática. Al igual que el robot Escara, que tiene dos revolutas y una prismática. Sin embargo, el ensamblaje es diferente. Como podemos observar en la figura de aquí en medio, tenemos una junta de revoluta, la cual el eje de rotación es perpendicular al plano donde está montado el robot. Y luego tenemos un siguiente eje que nos indica una revolución perpendicular al primer eje de rotación. Y luego tenemos una junta prismática que nos permitiría extender un brazo. Tenemos aquí la figura del lado izquierdo, es una fotografía pues ya de un robot de un museo de Stanford Arm. Y bueno, pues es un robot que si nosotros observamos el espacio de trabajo no es muy eficiente porque tiene un gran volumen, los eslabones son largos y abarca un espacio de trabajo muy reducido, aparte de que tiene problemas de dinámica al momento de ejecutar sus movimientos. Este robot se encuentra solamente en la historia de la robótica, jamás fue comercializado porque no es eficiente desde el punto de vista industrial. En el caso del robot articulado de revoluta o antropomórfico, lo podemos caracterizar porque sus primeras tres articulaciones son de tipo revoluta. Y aquí podemos encontrar dos diseños muy comunes. El primero es el robot de tipo codo, como un robot puma, y el segundo es un robot con una articulación de paralelogramo, como el que vemos aquí a la derecha. En el caso del robot paralelogramo, bueno, pues es una configuración que nos ayuda a transmitir el movimiento desde un motor que se encuentra aquí en la base hacia el brazo que está aquí arriba, al eslabón que está aquí arriba. El caso de los robots FANUC encontramos que aunque no tienen el paralelogramo de forma física, tienen un paralelogramo virtual, ya que su comportamiento es similar a un paralelogramo. Es como si tuviéramos un brazo auxiliar aquí a la derecha, un eslabón auxiliar aquí a la derecha, y cuando hacemos un movimiento en la articulación número 2, la orientación del eslabón que estoy marcando aquí con el mouse mantiene la orientación previa, que es la orientación pero con respecto al piso. En el caso de un robot puma, la orientación entre eslabones se mantiene, no la orientación con respecto al piso. El robot antropomórfico ha tenido mucho éxito porque, como podemos observar en su espacio, en el diagrama para el espacio de trabajo, es un robot que con pocas dimensiones es capaz de cubrir un gran volumen en el espacio de trabajo. ¿Por qué recibe este nombre? Bueno, por su analogía con el cuerpo humano. La base nos representa la cintura de una persona y luego la siguiente articulación nos representa el hombro, la siguiente articulación nos representa el codo y las tres articulaciones que se encuentran para formar la muñeca esférica pues vienen siendo las articulaciones que nos forman la muñeca en nuestro brazo. Esto sería todo por ahora. Hemos llegado al fin de los conceptos introductorios a la robótica industrial.